Comienza 101 claves para crear e innovar. Un programa de José Ochoa y Aurora García Alcalde. Bienvenidos a nuestro sexto programa de 101 claves para crear e innovar. Sexto programa, Aurora, que en el cómputo total ya llevamos unos cuantos. Ya son 15. Estamos en la segunda temporada y hoy os tenemos preparados un programa de lujo, ¿no, Aurora? Bueno, José, todos son de lujo porque realmente lo que hace la diferencia no somos nosotros, son nuestros invitados. Y hoy, como todos los días, tenemos unos invitados de lujo. Vamos a empezar a presentarles, si te parece, y voy a empezar yo, por ejemplo, con nuestro compañero aquí, Jesús Alcoba. Él ha escrito un montón de libros. Además, hoy nos va a hablar de un libro que viene muy a colación del tema que vamos a tratar. Y además Jesús es el director de la International Graduate School de La Salle, en Madrid, ¿verdad? Así es. Bueno, has escrito un libro, este ya es el sexto, y además habla de la originalidad. Y lo tengo aquí. ¿Nos hablas un poco de tu libro? Efectivamente, es un libro que habla sobre la originalidad. Yo me he desapuntado bastante del concepto de creatividad. Llevamos hablando de creatividad 50 años y creo que es un concepto o más. Digo intensamente, pues de Eduard de Bono y todos estos investigadores, y creo que es un concepto que francamente se nos ha quedado demasiado manido. Ya hablamos igualmente de creatividad para referirnos a Leonardo da Vinci que a un meme. Entonces yo creo que la creatividad está un poco ya agotada como concepto. Creo que hay que buscar nuevas vías. El día que la creatividad no sea creativa estaremos perdidos. El día que la innovación no sea innovadora estaremos perdidos. Por tanto, yo he seguido mi instinto y me he dedicado a investigar la originalidad, que no es exactamente lo mismo. Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Luego lo desbrozamos un poquito más y profundizamos. Hoy tiene el día un toque original. De aprendizaje continuo, original y de aprendizaje continuo, porque también está con nosotros Carmen González Román. Y ella es la directora académica de otra escuela de negocios, de Next International Business School. Hola, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues tuvimos en el segundo programa de esta temporada a una exalumna vuestra. Así a es. Marina Alonso. A Marina. Ajá, que nos contó además un reto emprendedor que montó el curso académico pasado, muy interesante. Ella es un buen ejemplo de originalidad. Ajá. Lo que nosotros llamamos un híbrido, y es un híbrido original donde los haya, porque viniendo más bien no solo del mundo de las humanidades, sino siendo de profesión arqueóloga, decidió estudiar un máster en ciberseguridad. Mi pregunta cuando la entrevisté es ¿qué tiene que ver lo uno y lo otro? Bueno, nada, en absoluto. Lo descubrió al final. Yo creo que por ahí podremos, o al menos yo tiraré de ese hilo, para ver hasta qué punto ahí había originalidad. Ajá. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro tercer invitado, además un invitado especial porque repite programa con nosotros. Es de lo que llamamos nosotros, David, reincidentes. No, el tema es que en esta segunda temporada de la radio nosotros quisimos poner un punto mayor de fuerza a esas relaciones humanas, ¿no? Y las relaciones humanas, después de un primer contacto, se hacen cuando se tiene un segundo y un tercero, ¿no? De ahí que invitemos también a gente que ha pasado por nuestro programa en esta primera temporada. Y aquí tenemos, por ejemplo, a David, que además de ser repetidor, es un gran amigo de la casa, gran amigo mío, me atrevo a decirlo. Por supuesto. Y ahora sí que le voy a presentar un poco en nombre de quién viene y demás, ¿no? Él es socio fundador de Zero Solutions y además es secretario del Club de Negocios Pro Business Club. Y hablando de las relaciones humanas y de los contactos, pues no me queda otra que preguntarte, que esto lo hacéis muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia este club de negocios de otros tipos de networking que hay por ahí? Bueno, lo que más diferencia al Pro Business Place de otros clubes de negocio es la gente que estamos detrás.
básicamente, porque lo que buscamos es huir un poco de lo que nos hemos ido encontrando por ahí durante años y al mismo tiempo buscando lo que al mismo tiempo hemos tenido en otros países, en mi caso, que funcionaba, que es para generar un club de negocios lo que tienes que generar son sinergias. La gente se tiene que conocer, nadie hace negocios con nadie con el que no tenga confianza o al que no conozca. Eso no existe. Con lo cual es más conocer a la persona antes que al profesional o la empresa de donde viene, ¿no? Efectivamente. Y utilizar la vieja técnica de que tienes 2 orejas y una sola boca para que escuches el doble de lo que hablas. Que te acostumbres a escuchar más a tu interlocutor, entender qué es lo que hace, porque lo que aporta valor es que puedas hablar de lo que hace la persona a la que has conocido, aunque a ti no te valga, habrá personas a las que les valga y les pueda ser útil. Y eso es la parte realmente importante y es lo que procuramos fomentar dentro del Pro Business Place. Las personas. Sí. Y escuchar. Nosotros os traemos precisamente para poder escucharos. También hablamos algún ratito, pero... Jesús, volviendo a tu libro, que yo me lo estoy leyendo en digital, en Kindle. Me alegro. De hecho, te voy a pedir que me lo dediques. Lo haré. Bueno, y es que Faltaría además más. se nos ha olvidado decir Dedícamelo en el digital. foco de hoy. El foco de hoy es Vamos la allá. originalidad. Ahí puedes escribir encima. Fenomenal, pues voy a Así ello. que dedícamelo ahí. Y mientras te pregunto, porque según el planteamiento que tú haces en el libro que se titula Génesis, que no lo hemos dicho, hombre, después de los autores de la Biblia, está bien que Jesús Alcoba ponga Génesis al principio de un tema, ¿no? Es una palabra importante. Es efectivamente. importante. No solo en la Biblia. Exacto. Digo, en el libro no categorizas a todas las ideas por igual. Justo hace un momento has dicho, no es lo mismo un meme que una figura como Leonardo da Vinci. ¿Qué grados dirías tú que hay de ideas? Bueno, yo en Génesis básicamente distingo 2 tipos de ideas. Las ideas que yo llamo buenas ideas y las ideas que yo llamo realmente buenas. Y bueno, es una manera que yo tengo así de explicarlo para que sea fácil de entender. Yo llamo una buena idea aquella idea que llama nuestra atención. Esto vale para cualquier cosa. Vale para un estilismo de ropa, vale para el título de un programa de radio, vale para el guión de una película, vale para el nombre de una persona. Bueno, son ese tipo de ideas que nos llaman la atención, nos hacen volver la mirada, estimulan nuestra curiosidad. Lo que yo vengo a decir en Génesis es que eso, a día de hoy, ya no es, ojalá lo fuera, suficiente como para generar lo que quiera que sea que la persona quiera generar. Ya sea una red de contactos, ya sea formación, si hablamos de ello, ya sea negocio, ya sea red de clientes, etcétera. Para eso hace falta una idea realmente buena. Y las ideas realmente buenas, que yo llamo ideas Génesis, son las ideas que tienen una cualidad que yo llamo influencia generativa. Que, bueno, en corto quiere decir que son ideas capaces de despertar movimientos, que son ideas capaces de generar comunidades, que son ideas capaces, al final, de mover el mundo. Sería el final de los finales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo establezco y es un buen criterio para diferenciar las ideas que nos llevan a alguna parte y las ideas que simplemente pues captan nuestra atención. O sea, ideas generadoras de otras ideas por otras personas incluso, ¿no? Eso es. Pero a través de un colectivo también, hasta hablando de comunidades. Siempre lo es. Yo creo que los generadores de ideas realmente buenas, al final lo que generan son comunidades de gente que de alguna manera les sigue, pero también interpreta, produce y transforma, por supuesto, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en el mundo de la música. Hoy ya sabemos que el rock and roll directamente depende de un estilo musical que se llamaba el country clásico, y del rhythm and blues. Bueno, pues el country clásico y el rhythm and blues fueron 2 ideas génesis, que a su vez tuvieron otra idea, digamos, hija, que a su vez tuvo otras ideas, y así hasta el reggaetón. Bueno, no hemos acabado muy alto por ahora, ¿eh? Yo estoy esperando que venga la siguiente ola Sí, creo que el nos listón se ha libere del caído reggaetón. directamente. Oye, ¿y creéis que hoy en el día, como vivimos, existe esa presión por la originalidad? Dejo aquí la pregunta abierta un poco para todos. Sí, claro. La originalidad ¿Cómo lo llevan es... esto? Completamente. A ver, efectivamente, la originalidad debe ser la guía de nuestra vida, porque si no nos volvemos personas grises y monótonas. ¿Se ha convertido en presión? Pero no tiene por qué ser una presión, porque cuando es una presión no es un reto, es una obligación. Pero cuando es un reto es algo que te ilusiona y que te hace seguir adelante y hacer cosas realmente disruptivas, que se salgan un poco de lo habitual. Si es presión y obligación, se convierte en, bueno, tengo que hacer esto y lo haré. Y nos bloqueamos, además. Mucha gente sí. Carmen. Iba a decir que la originalidad difícilmente surge cuando estás presionado. Otra cosa es que desde muchos lugares se nos esté bombardeando, y coincido con lo que decía Jesús. Yo he tachado también el concepto de creatividad, entre otras cosas porque se puede ser creativo
y no ser nada original. Sí, sí. No son cosas que vayan de la mano. En absoluto. Lo que sí es cierto es que las empresas, al menos es mi impresión y lo que los alumnos también nos trasladan después de que han hecho un periplo de prácticas o un inicio en el mundo laboral, y les preguntamos y nos suelen decir, cada vez más nos exigen ser, les dicen, o creativos o innovadores u originales, ¿no? Y de hecho las empresas están invirtiendo mucho dinero en programas formativos para obligar, entre comillas, a que sus empleados sean innovadores. No sé si es el camino. Sí creo que la formación es una herramienta, una más, para llevar a la innovación o para generar esas chispas que pueden formar parte de la originalidad. Pero la presión, si algún enemigo hay para que seas original, es estar presionado desde el frente que sea. Sin duda ninguna. ¿Cómo hacen para ser originales en La Salle IGS o en Next IBS? ¿Cómo hacen para ser originales los alumnos? ¿Sienten que son originales? ¿Cómo lo veis desde la gestión? Vosotros estáis en la gestión de esas escuelas. Esta es una clave que para nosotros es importantísima. A mí me gustaría compartir algún dato que creo que es interesante. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en su informe sobre las competencias que serán necesarias por los trabajadores en los próximos años, un informe que apuntaba a 2020, que es pasado mañana, situaba sin duda la creatividad como una de las habilidades más importantes de los profesionales de este momento. Ya ni siquiera hablamos del futuro. Por tanto, eso es algo que nosotros en La Salle le damos absolutamente prioridad, por un lado. Y luego, por otro lado, es muy interesante porque en los informes que leemos acerca de automatización del mercado laboral, o sea, cuando nos ponemos a pensar qué puestos de trabajo se automatizarán antes, necesariamente, y como no podía ser de otra manera, los trabajos que tienen que ver con la creatividad siempre puntúan como los más difícilmente automatizables, porque las máquinas saben hacer muchas cosas, pero no saben crear y está en duda si algún día serán capaces. Justo ser originales por tanto, está fuera de su... Hoy por hoy. Efectivamente. Nunca se sabe, pero hoy por hoy ser originales no es ni siquiera para lo que están pensadas. Efectivamente. Es verdad que sobre esto hay mucho ruido y hay un concepto para ello, se llama ciclo de sobreexpectación, que es cuando la tecnología nos deja la sensación de que va a poder hacer más de lo que luego en realidad es capaz de hacer. Y bueno, las redes sociales, LinkedIn en particular, está llena de esto, pero lo cierto es que cuando hablas con expertos de verdad de inteligencia artificial, te dicen que efectivamente las máquinas tienen confinado un espacio bastante reducido y, muy importante, no son conscientes de sí mismas y, mucho más importante, carecen de emociones. Con lo cual la creatividad es una cosa que se les queda en otro universo. Y ahí es donde el ser humano tiene una extraordinaria oportunidad. Esto es algo en La Salle que nosotros en La Salle nos lo tomamos muy en serio, como me imagino que otros centros de formación también, y que nosotros intentamos fomentar desde la raíz. O sea, nosotros, por supuesto, tenemos cursos y seminarios sobre originalidad y creatividad, pero esto es algo más de raíz. Esto es algo que tiene que estar más en el ambiente y más en la cultura. Esta cultura de la diferencia y del valor de la originalidad, y no que esto de la originalidad se convierta en un pecado, que es lo que pasa muchas veces, que al diferente lo miramos raro. Un pecado original muy del o Génesis. Loco, o se toma por loco también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Un pecado original que está en el Génesis, por cierto. Sí, tal cual, vamos hilando vamos enhebrando todos los hilos, efectivamente. Carmen, ¿y en Next cómo lo enfrentáis esto? Un poco más o menos. Quiero decir, yo creo que las escuelas de negocios, igual que decía antes del mundo de las empresas, tienen esa obligación sobre nuestras cabezas, ¿no? Es hacer que se sea creativo, que se sea innovador, y si utilizamos el término con el que estoy más de acuerdo es que se sea original, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, en el día a día hacemos 3 o 4 cosas y luego hay una constante en la escuela, que es que al tener un 90% del alumnado procedente de distintos países, 12, 15 países distintos, esa multiculturalidad, un poco en línea con lo que decía David, de las sinergias, genera escuchar puntos de vista distintos. No sé si neuronalmente hay una conexión distinta y surgen chispas distintas. Por lo menos esa es nuestra constancia cada año. El mezclar, cuanto más mezclados son, no solo por nacionalidades, sino también por tipología de másteres, de tal manera que les proponemos a veces que hagan ese salto al vacío que supone hacer un trabajo fin de máster con alguien que no es de su grupo. Y de manera que una persona que estudia Big Data dice, ¿qué voy a hacer o para qué necesito yo alguien de negocios internacionales o de creación empresarial o de marketing? Bueno, les dura la pregunta el rato antes de conocerse. Después se contesta sola, ¿no?
Es que eso enriquece muchísimo. Ujú. Esa es una constante en la escuela. Y luego, ¿qué hacemos para intentar, en la medida de lo posible, que surja esa originalidad, ¿no? Les obligamos, y esto quizá contradiga lo que he dicho antes, pero lo matizaré. Por lo de la presión. Sí. Sí, porque un poquito de presión está bien. Yo creo que es un poco a la necesaria. Ayer leyendo o releyendo con un grupo La caverna de Platón, nos dábamos cuenta, una vez más, que, si recordáis, a los presos los tienen que arrastrar fuera de la caverna, y no querían dejar de ver esas sombras que estaban viendo. Yo creo que nos pasa igual. Nos tienen que obligar a salir de un sitio determinado, salir de esa comodidad para, bueno, abordar lo que sea que quiera venir, ¿no? A mí me gusta ligar el concepto de originalidad a un concepto que en la escuela tenemos especial cariño, y es el de emprendimiento. Nos gusta fomentar el emprendimiento en la escuela y ligamos a ello ese concepto. Si eres original, va a ser mucho más sencillo que tu idea tenga una comunidad que la acoja. Creo que lo decía Jesús. Las ideas generativas, si algo tienen, es que generan adhesiones, que generan una comunidad que a su vez va a ser generadora de más ideas. De ahí lo del emprendimiento, y de que lo hagan en maneras colectivas, en equipos, y que esos equipos sean muy distintos, de distintos lugares, de distintas especialidades, de distintas materias o distintas temáticas, ¿no? Y por último, esa obligación es hacerles ir a lugares que no son sus lugares. Por ejemplo, a escuchar a gente que no tiene nada que ver con sus temáticas, y a veces nos dicen: ¿por qué me obligáis a ir a una conferencia de un arquitecto? A mí, que soy de ciberseguridad. Les decimos: bueno, tú escúchalo y luego nos cuentas a ver qué ocurre, ¿no? O ir a empresas que no tienen nada que ver con lo suyo. ¿Por qué a mí, que no soy de política, me llevas al Congreso? Bueno, vamos a conversarlo después, ¿no? Esas ciertas incomodidades, creemos, por lo que hemos ido viendo, que sí hacen en algún sitio surgir esa originalidad, porque dan lugar a hacer conexiones diferentes, sencillamente por eso, no por otra cosa. Uh-huh. Bueno, después de oír lo que hacen escuelas de negocio con los jóvenes, vamos a escuchar también lo que se hace en la realidad en los negocios y en las empresas, ¿no? Entonces me toca preguntarte a ti, David, cómo no, y he visto que en vuestra página web, en Decero, ponéis algo así como Decero Solutions Disruptive Advisors. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene esa disrupción que vendéis en la web? Porque al fin y al cabo disrupción es originalidad, o pretende serlo, ¿no? Efectivamente. Nosotros, cuando montamos Decero, mis socios tenían en principio la idea de montar otra agencia, de las que hay, no sé si 15.000 en Madrid, no sé cuántas por lo hay. menos. Decero, para los que nos están escuchando y no saben lo que es, cuenta un poco también de que... Os voy a contar un poco la esencia. Claro. Es una agencia de marketing y comunicación, pero partiendo desde un punto de vista diferente, que es el disruptivo, que es empezar desarrollando una propuesta de valor diferente. Si no tienes una propuesta de valor diferente, al final tu producto se convierte en un commodity, y si es un commodity tienes que estar preparado a hacer millones de lo que hagas, da igual que sean másters, libros, botellas de agua, o no vas a llegar a ningún sitio ni vas a tener un retorno importante. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a los clientes a desarrollar esa propuesta de valor realmente diferencial, lo que les hace diferentes, lo que les hace únicos. Y luego les ayudamos a comunicarlo a través del branding, de su página web, de su web app o web progresiva, de desarrollar apps específicas de comunicación o de gestión de clientes, y sobre todo a través del inbound marketing, del marketing de atracción. Lo que nosotros entendemos que lo de vender está acabado, vender al uso, es decir, lo de la venta invasiva. Uh-huh. Cómprame esto, cómprame esto. Yo creo que hoy en día todos compramos por encantamiento, es decir, lo que nos llama la atención, lo que cubre realmente una necesidad, un hueco en nuestra vida, es lo que nos apetece comprar y tener. Todo lo demás nos molesta, da igual que nos llamen a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana a ofrecérnoslo, no lo necesitamos. Entonces, a través del marketing de atracción, generando esos contenidos que hacen que conozcan tu marca, que conozcan tu escuela de negocios, que conozcan qué es lo que haces, es lo que hace que tengas gente afín que bien puede necesitar tus productos o servicios, o bien puede hablar de ellos con cariño. Uh-huh. Y cuando le dices, oye, pues necesito a alguien que haga
Pues mira, conozco una empresa que hace esto justo que tú quieres y lo hace de una manera muy especial, porque a todos nos encanta saber de lo que ofrecemos. Siempre lo que utilizamos nosotros es lo mejor. No necesariamente lo mejor, pero lo mejor para el que lo está utilizando, porque es el que le saca el mejor partido. Y es de lo que hablamos con más cariño, con lo cual cuando me dice alguien, no, yo es que no sé vender. Bueno, a lo mejor no sabes invadir, pero vender es hablar con cariño de lo que haces. Es lo mismo que estaban hablando ellos dos ahora mismo de sus escuelas de negocios, es que hablan con cariño de lo que hacen. Porque lo sienten. Efectivamente, porque no están vendiendo, no están leyendo un speech de esto es lo que hacemos y me lo tienes que comprar, no. Están hablando de valores, están hablando de creatividad, están hablando de disrupción desde otros puntos de vista. Y eso es lo que hará que la gente cuando los escuche diga, me voy a acercar a ver qué es lo que hacen de forma diferente esta gente. Así que no solo sois disruptivos, sino que además generáis disrupción en los demás. Efectivamente, ¿no? es lo que buscamos. Hoy, además de tener aquí a Carmen, tenemos Next por partida doble. Tenemos al teléfono a Manuel Campo Vidal, un periodista que no necesita presentación porque nadie en este país puede decir que no ha visto un debate electoral que él moderara. Además es el fundador de Next IBS. Gracias, Manuel, por atendernos. Un placer. Hola, Manuel. Buenas. Habiendo dirigido la Academia de Televisión más de una década, eres un referente en comunicación. ¿Qué papel juega la comunicación en la transformación de una idea en resultados? Bueno, es que lo que no se comunica no existe. Ajá. Uno puede tener una idea excelente, puede tener un proyecto magnífico, pero si no se lo hace saber a los demás de forma adecuada, pues puede no venderlo, puede no ser útil y puede dejarlo en un cajón. Así que la comunicación es el aliado imprescindible de cualquier idea y de cualquier proyecto. Y la forma adecuada, danos un par de pinceladas. Para una iniciativa, un emprendimiento, por ejemplo. Bueno, yo creo que los emprendedores sería muy bueno que tuvieran una asignatura, si se pudiera decir así, si esto estuviera regulado, lo que tratamos de hacer nosotros también en Next, de comunicación, porque muchas veces el emprendedor se sienta frente a un posible inversor o frente a un posible cliente y le cuenta su vida como si quisiera convencerlo, y su vida puede ser interesante, pero para otro formato. Hemos de hablar de comunicación eficaz. Tenemos que pensar muy bien los mensajes que queremos decir. Se trata, por supuesto, de establecer una excelente conexión, con simpatía, con sinceridad, mirando a los ojos, pero también hay que saber valorar el tiempo de quien nos escucha, sea un cliente, sea un posible aliado, sea un posible socio, un inversor, y en eso se trata de ser efectivos, de ser eficaces, de escuchar. Es fundamental la escucha y normalmente uno dispara y no escucha nada. Ajá. Así que es muy importante que tengamos presente estas cuestiones para que ese gran esfuerzo, esa gran idea, ese riesgo que toma el emprendedor, absolutamente admirable, porque eso es lo que hace funcionar los países, lo que hace funcionar las economías, pues pueda llegar a buen término. Manuel, tú eres un gran experto en información política y siendo este programa de radio el nuestro un programa para creatividad e innovación, yo tengo que preguntarte por qué en general no vemos a los políticos como personas creativas. Bueno, hay mucho conservadurismo en las formas de hacer las cosas. No se puede decir de manera colectiva, porque este era un país dominado electoralmente por voluntad de los ciudadanos, por un bipartidismo y un poco más, con algunos partidos más, y desde el año 2014, 2015, 2016, de forma oficial, pasaron a ser 4 y en este momento, como veis en los propios debates electorales, pues ya pasaron a ser 5. Por lo tanto, colectivamente ha habido nuevas iniciativas, nuevos emprendimientos políticos, podríamos decirlo así, ¿no? Ahora bien, es curioso cómo incluso los nuevos tienen comportamientos asimilables a los viejos. Por lo tanto, desde el punto de vista personal de la figura del personaje político, ha habido poca innovación, no podemos decir lo mismo, en la transformación del arco parlamentario. Ajá. Manuel, en Next, en la sede administrativa, descubrí que tienes una colección de antiguos aparatos de televisión que a mí me transporta a la niñez. En cambio, vivimos un mundo en el que Netflix y compañía han transformado la forma de ver televisión. ¿Qué futuro crees que le espera a ese medio que tú conoces tan bien? Bueno, yo creo que cada vez que ha aparecido un medio nuevo,
en la historia de la comunicación se han oficiado funerales por el anterior. Aquí existía la prensa a finales del siglo XIX y con la llegada de la radio, la primera emisora SIAJ1, Radio Barcelona, en España en 1924, todo el mundo dijo adiós a la prensa. Y la prensa sigue ahí, con dificultades, es verdad, pero ahora con su transformación digital pues sigue vigente y sigue creando opinión, ¿no? Lo mismo sucedió cuando en los años 60, en España, Televisión Española nace en el 56, llega la televisión y todo el mundo oficia funerales por la radio, ¿no? Y cuando llega Internet, se ofician funerales por todo, por la prensa, por la radio, la televisión. Y luego se da cuenta uno que Internet son dos cosas. Por una parte es un soporte técnico en el que se puede leer la prensa, escuchar la radio y ver la televisión. Pero además es una plataforma en la que se crean nuevos medios de comunicación y aparecen, desde luego, los diarios digitales, las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora estamos en otro salto y efectivamente hay una transformación incluso de la forma de ver la televisión, porque es a la carta, a través de las nuevas plataformas que estabas citando, las que hay, las que están llegando y las que vendrán. Pero en el fondo, lo único que explica todo esto es que solamente aquellos que no innovan, solamente aquellos que no se adaptan a las nuevas situaciones, a las nuevas circunstancias, son aquellos que van cayendo por el camino. Pero con todas sus dificultades, ahí está la prensa, la radio, la televisión, y si acaso sufre más la televisión generalista, la que diríamos que ve todo el mundo, pero sin embargo la televisión está ahí, y lo que vemos por Internet, incluso por YouTube, muchas veces no deja de ser fragmentos de programas televisivos. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por habernos atendido. Nos has puesto luz en algunos puntos bastante interesantes. Muchísimas gracias, Manuel, por este ratito que nos has dedicado aquí en la radio 101 Claves. Gracias. Un placer, a vuestra disposición siempre. Hasta siempre. Bien, ¿qué añadiríais, qué comentaríais? Nos ha puesto algunos temas interesantes encima de la mesa. Añadirle algo del mundo de la comunicación a Manuel, a nuestro presidente, es difícil. Es arriesgado también. Como tiene ideas generadoras, pero difícil. Pero algo habrá. ¿Os ha sugerido algo, Jesús? Yo, efectivamente, valorar el pensamiento de un gigante de la comunicación como Manuel Campo Vidal es muy difícil, pero yo por añadir, no disentir, pero sí añadir, creo que sí ha habido algo que ha hecho que los medios de comunicación sean, no vamos a decir radicalmente diferentes, o sí, de lo que eran antes, y es algo tan inmenso como es la participación de la audiencia. Es decir, es verdad que, ¿recordáis aquella canción del vídeo Mató a la estrella de la radio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como él dice, y yo coincido, la prensa sigue, la televisión sigue, la radio sigue, todo sigue, pero la prensa no tenía un retorno por parte inmediato y en tiempo real por parte de la audiencia. La radio, en la mayoría de los casos, tampoco. La televisión, por supuesto que no. A veces llamaban a alguien a un programa. La radio de uno en uno. Eso si es, no. Eso es. Pero, sin embargo, ahora lo que tenemos es que esta nueva plataforma, como él dice, yo coincido, pone a la audiencia en un lugar muy preeminente. Y eso no es mejor ni peor. Eso es simplemente el medio en el que estamos. Y eso, yo creo, que nos da nuevas posibilidades de crear y nuevos formatos que todavía nos están esperando. A mí, todo esto que dice la gente que con Internet ya se acabó y hemos llegado al final, a mí me cuesta mucho creerlo. Yo creo que cuanto más avanzamos, más nos queda por explorar, porque más arriba estamos. Esto es lo de a hombros de gigantes. O sea, ahora nos podemos plantear cosas que hace 20 años ni en sueños, y hace 20 años cosas que ni hace 40 ni en sueños. Entonces yo creo que a mí me gusta esta especie de metáfora. Cuanto más avanzamos, más nos queda por recorrer. Yo creo que hace falta una visión optimista de la realidad, del mundo de los negocios y de la comunicación, como no podía ser de otra manera. Es que al final lo que hemos hecho la omnicanalidad y la multicanalidad, te iba a preguntar. Sí, pero más bien lo que hemos aprendido es a segmentar y a microsegmentar. Ajá. Es algo que deberíamos haber hecho siempre y que en Pricing, por ejemplo, lo hemos hecho toda la vida, es microsegmentar. Es decir, no puedes hacer un programa de radio para todo el mundo, ni un programa de televisión, ni un evento, ni una escuela de negocios para todo el mundo. Hay que microsegmentar, hay que buscar un valor especial en tu propuesta para que haya gente que la busque. Entonces esas emisoras que había antes, que la escuchaba el 80% de la población, pues obviamente están destinadas a morir en ese formato, pero a reinventarse para crear formatos nuevos, puesto que están ahí, existen. E Internet lo que ha venido es a potenciarlos. Es decir, ahora mismo, ¿quién no escucha la radio por Internet? Si hasta las radios de los coches vienen a través de audio digital. Entonces,
lo que nos ha venido es a darnos más herramientas para especializarnos aún más. Yo uno lo que dices, David, con lo que Manuel decía, y es que los canales como tal siguen siendo los mismos. Efectivamente. Lo que no es igual es el modelo. Exacto. Es el modelo que se está haciendo. Y por otra parte, aquí hay un mundo de originalidad, y él lo decía, los que han sabido adaptarse siguen ahí, con otro modelo, aunque Claro. el canal sea el mismo. Creo que esto es una buena pista de qué puede ser original. Estamos hartos de ver gente que se ha muerto por el camino. Eso es. Desde los que se empeñan en no pasar de película a formato digital hasta otros muchos que se han quedado obsoletos y que han dicho, no, esto... Menudo blockbuster tuvo Blockbuster. Efectivamente. Hay dos claves aquí. Una, la que bien decía Jesús, que es la participación ciudadana, ¿no? Yo tenía un amigo, digo tenía porque desgraciadamente ya no está, que era profesor en la Complutense y decía, hace muchos años, dijo, el periodismo ciudadano existe y se llama Twitter. Lo dijo cuando Twitter acaba de nacer. Obviamente, y con todo lo que esto conlleva de enfado para los periodistas, que convirtamos al ciudadano en periodista, pero es así. Todas las noches en el telediario vemos no menos de una docena de imágenes gratuitamente cedidas y que han captado alguien que esta mañana se levantó, estaba inspirado y dijo, voy a mandar una foto para hablar del tiempo en el telediario. Y aparte no tiene Esa sentido lo que producción- comentaba esa noticia, porque precisamente al final, ¿de quién se nutre? Del ciudadano. Efectivamente. Hola, buenas, estoy en... ¿Qué me cuenta usted sobre esto que ha ocurrido hoy? Es el ciudadano el que te está haciendo la entrevista, el programa. Le Esa estás es la enfocando, clave. lo estás orientando, pero básicamente te lo está haciendo el ciudadano. La clave es la participación ciudadana y el Totalmente. poder que ha adquirido. Cuando tú hablabas de ya no podemos vender como antes, es por esto mismo. Efectivamente. Van a ser ese coro de voces que te va a decir, ve aquí, no vayas allá, o al menos mi experiencia ha sido esta, coge de eso lo que tú quieras, Exacto. quien va a matizar cómo se realiza la venta a partir de un determinado momento. Totalmente. Nadie compra nada sin leerse las opiniones. Ujú. Y además te obliga a trabajar dentro de ellas, porque ya no valen esas que dice 175.000 opiniones positivas. No puede ser. Y empiezas Algo a pasa. bucear. De hecho, te vas a ver Claro, el 2% la mitad de de negativas. ellas efectivamente son... Y al final te vas a leer efectivamente el 2% de las negativas. Que son las reales. Exacto. Jesús, Yo quería añadir un extremo sobre esta idea en la que yo evidentemente coincido de la microsegmentación. Si nos pasamos al otro polo, veremos también lo que constituye un efecto nefasto de intentar hacer las cosas para todo el mundo sobre la originalidad. Esto ha pasado mucho, bueno, todos lo hemos podido ver en el mundo del cine últimamente. Claro, queremos hacer películas donde vaya absolutamente todo el mundo. El padre, la madre, la niña adolescente, el niño de 7 años. las y minorías además, raciales. que no ofendan a nadie, que nadie se sienta incómodo, que nadie ni por lo más remoto pueda hacer la más mínima crítica de algo y tal. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre al final? Pues que los extremos se amputan, los matices desaparecen, las intensidades dramáticas brillan por su ausencia y tenemos un cine igual a sí mismo, nada original, Sí. plano, que al final no le gusta a nadie. O sea, y esto explica Por un eso poco siguen también... existiendo las filmotecas. Porque hay gente a ver Efectivamente. cosas muy especiales. Efectivamente. Que uno de los enemigos de la originalidad es la complacencia. Totalmente. Sin duda. obvio ¿Y que- sabéis a quién les cuesta mucho ser originales? A las grandes corporaciones. Porque a veces internamente les cuesta más generar originalidad que ir a buscarla fuera. Y de hecho los más avanzados se van a buscarlo fuera, ¿no? Aunque esa estrategia no está exenta de retos. Fijaos, en la South Summit, que fue hace unas semanas en Madrid, estuvimos hablando ahí de reporteros, nosotros hacemos hasta de reporteros. Estuvimos hablando, por ejemplo, con Pedro Muñoz, director de Open Innovation del BBVA. Y fijaos lo que nos dijo. El reto cultural no se acaba nunca. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Porque a una empresa que de alguna manera la incorporáis dentro, que probablemente es una pequeña empresa, se tiene que incorporar a una cultura corporativa. ¿Cómo hacéis la gestión humana de la Open Innovation? Has dado en el clavo.
Mira, nosotros identificamos ya en su día que necesitamos realmente un cambio cultural. Por un lado, se ha producido ya en el banco. Yo ya estoy viendo que las áreas están mucho más abiertas a explorar otras soluciones, a abrirse más al mercado, a romper un poco con los paradigmas del pasado y decir, oye, vamos a retarnos, vamos a probar cosas diferentes, vamos a probar, y ese probar es justo en lo que acabas de dar en el clavo. Necesito explorar nuevas cosas, ¿no? Y para ello, la segunda cosa es que una vez que volcada la organización a explorar nuevas cosas, es también el poder establecer el proceso interno para que eso suceda. Y para ello nosotros en el banco hemos establecido un procedimiento que se llama Fast Track, que lo que hace es permitir a todas las áreas del banco trabajar conjunto con la startup desde el principio para que no haya ningún pero, no haya ningún problema en todo ese proceso, en ese viaje con la startup y pues realmente podamos llegar a una POC, a una prueba de concepto o a un piloto de forma satisfactoria y rápida. Claves del proceso Fast Track. Pues involucrar a todas esas personas que en su día levantaban la mano y decían, oye, pues creo que este proyecto no debería hacerse, o sí o no, y te ponen peros, te ponen abogados problemas. Del diablo con buena intención, pero no tanto acierto. Pero exacto, entonces esos escépticos que dentro de su función pues tienen su trabajo es pues cuestionar las cosas para ver si afecta a algún caso de riesgos, un caso de legalidad, a un caso de compliance, a un caso de protección de datos, pues es su trabajo realmente velar que todas las cosas que se hagan en el banco se hagan conforme a los estándares y la ley, que es lo que marca, ¿no? Y en ese caso, pues era muy importante involucrar desde el principio para que co-crearan juntos. Y esa es la clave. No esperar al final y decirles, mira a ver qué tal te parece esa solución, sino involucrarles desde el principio y que ellos en este proceso sean capaces ya de definir y decir qué es lo que necesita el proyecto para que sea viable. Y eso es lo que nos ha agilizado enormemente el poder colaborar con startups de forma rápida. Estamos ante un reto, las empresas tienen un gran reto, los responsables de recursos humanos tienen un gran reto porque evidentemente todo está cambiando y la sociedad está cambiando. Él hablaba de un cambio cultural en las empresas, una transformación, y más allá de que estamos en continuo cambio y esto hace que las empresas estén siempre teniendo que ser diferentes, teniendo que ser originales en sus productos, en sus servicios y en sus ofertas, y no solo en el que hacen, sino en el cómo lo transmiten, en cómo comunican, ¿no? Hay que ser originales en todo. Pero más allá del ser original en esto, ¿qué otros retos organizativos y culturales podéis ver en las empresas que tienen ahí y que tienen que abrazarlos? Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas sobre esto. Una, que yo creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos con sinceridad a veces y reconocer un gran principio en todo esto, y es que las empresas no existen para crear. Las empresas se inventaron para rentabilizar lo creado, y esto es una habilidad que es completamente diferente. Entonces, nos estamos dando cabezazos contra las paredes o como las moscas contra el cristal porque estamos intentando pedir a una organización aquello para lo cual no fue creada. Las organizaciones existen para generar rentabilidad a partir de una idea. Y eso y otras muchas cosas es lo que hace enormemente difícil la originalidad y la creatividad dentro de las organizaciones. Por eso ocurre que recurrimos a esta especie pues como de trucos o de parches o de magia, a mí a veces me parece magia, que es buscarla fuera, incorporarla, en fin, etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque dentro de las organizaciones, y para mí este es el reto supremo, existe un concepto que ojalá fuera mío, pero no lo es, que se llama superioridad racional. Todas las organizaciones tienden a tratar los problemas desde una superioridad racional respecto a los problemas, es decir, se consideran superiores que sus problemas. En otras palabras, piensan que con sus procesos, procedimientos y gente de siempre van a poder llegar a resultados distintos. Claro, esto es un fracaso anunciado, como todos los que estamos en esta mesa y otras muchas personas podemos imaginar, pero deslocalizar a la empresa de ese planteamiento es francamente difícil. Es decir, los que estamos aquí con lo que hemos hecho hasta ahora no somos capaces. Por tanto, y aquí ha habido ejemplos y podríamos contar casos de negocio muchísimos, en los cuales tienes que sacar fuera cosas porque dentro no lo puedes tener porque la propia organización lo ahoga. Coincido con Jesús, y además se da la paradoja de que como la empresa cada vez es más consciente de que eso es así y que tiene unos instrumentos repetidos, poco originales, por vértigo, porque no puedo invertir, porque no tengo tiempo, porque añadís todos los porques, y sin embargo soy consciente de que si no innovo me voy a caer de un momento a otro. Entonces encontramos procesos incluso de selección de gente. Yo asistí hace unos días a uno como invitada y me di cuenta hasta qué punto en el mundo de los recursos humanos está habiendo una excesiva, creo, y lo decía Jesús antes, ¿no?
excesiva creencia en que eso nos va a salvar como empresa, nos va a salvar como grupo. Le preguntaban a una persona, véndete como algo original. ¿Por qué tú eres original? ¿Qué haces en tu vida que sea creativo? De manera que aquella chica contaba, yo patino, yo bailo, y llegaba un momento en que la lista se le agotaba. Claro. Se le agotaba, obviamente. Porque ella sabía que eso mismo que ella está haciendo lo pueden hacer muchas otras personas. A lo mejor no es 40 millones de chinos también. Claro. Y lo que ella hacía diferente era escuchar ese tipo de preguntas. Eso es. Pero esa paradoja, que además creo que las empresas sí son conscientes realmente, sí que lo son. De hecho, esa conciencia es la que creó a los advisors y a los consultores. De eso viven, ¿no? Exacto. Traer una persona de fuera con una visión un poco más abierta que te ayuda a proyectar, en muchos casos, cosas con cierta coherencia para implementar dentro de tu empresa, sin arriesgar tu zona de confort, porque siempre está la opción de decir, es que ha sido culpa del consultor. Hay un tema relacionado con esto de las entrevistas. Hay un libro que, si no lo habéis leído, os recomiendo muchísimo, después de que os leáis Génesis, que se llama... Estamos en ello. Que se llama... Igual nos va a quitar las ganas, ¿eh? Se llama... No, porque voy a hacer spoiler, entonces ya vale. tenéis que leer Génesis. Es un libro maravilloso de Peter Thiel que se llama Del 0 al 1, y entonces él dice que en realidad solo se debería hacer una sola pregunta en cualquier proceso de selección. Sí, una única pregunta. La pregunta es, bueno, no es una pregunta en realidad, es algo que tú cuestionas a la persona que tienes delante y dice, dígame una verdad importante para usted con la que concuerden muy pocas personas. Dígame algo que sea importante para usted con lo que esté de acuerdo muy poca gente. Una pregunta difícil. Este silencio significa que efectivamente a todos nos cuesta pensar Mucho. cosas que sean importantes para nosotros, es decir, que no sea una tontería, que sea nuclear, que sea identitario para nosotros, pero con lo que solo estemos de acuerdo con nosotros. Eso es una idea original y eso es muy difícil tenerlo y cada vez más. Ese es el secreto de cero, la disrupción. Muy bueno. Por eso el libro, de 0 a 10. Efectivamente. Fijaos, en South Summit estuvimos también con Nacho Tobar, que es director de Innovación y Transformación Digital de Iberia. Y él nos cuenta cómo esta compañía aérea maneja el canal de nuevos proyectos. Casi un siglo de historia de compañía y en plena transformación digital. ¿Qué significa eso para una compañía con tradición como la vuestra? Bueno, yo me incorporé a Iberia hace relativamente poco, al final llevo 2 años. Y es verdad que vengo de un mundo, como es el de Venture Capital, ¿no? Inversión en compañías como son las startups, que tienen unos procedimientos muy concretos para gestionar la innovación. Ajá. Y al final hemos tratado de replicar eso al mundo de la gran corporación, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo son los procesos? Pues oye, gestionar esto como si fuese un embudo, ¿no? Que tiene una serie de etapas, ¿no? en la innovación, con unos criterios muy claros para ver cómo se avanza en cada una de las etapas, ¿no? Y en el que al inicio del embudo, cuanto más ideas, cuanto más innovación, cuanto más oportunidades, cuanto más innovación abierta, más startups entre, mejor, ¿no? Al final, es verdad que hemos tratado de seguir un procedimiento muy concreto y con una ambición muy clara, y es en la que la innovación no sea un tic en una caja, ¿no? Y que vayamos pensando en tendencias como es el blockchain, asistentes virtuales, Internet of Things, 5G, y hacer pequeños pilotos que queden ahí, ¿no? sino siempre pensar en el impacto real que tiene para nuestros clientes, para nuestros empleados y para nuestro negocio, que al final entendamos eso como un círculo virtuoso que está estrechamente relacionado y que si alguna de esas patas pues cae, se cae todo el edificio, ¿no? Entonces al final es pues eso, lo que decía, formato muy venture capital de inversión, muy orientado al impacto de nuestros clientes, de nuestros empleados y a nuestro negocio, al fin y al cabo. Bueno, las buenas ideas realmente, yo voy a hacer una pregunta otra vez a todos, las buenas ideas corren el riesgo de que realmente se queden en esto, en unas ideas creadas, en un simple boceto o en un juego, en una dinámica de juego y de diversión. ¿Esto puede estar pasando también muchas veces? Yo creo que eso pasa más veces de lo que pensamos, por varios motivos. Primero porque yo tengo un amigo que dice que a la inspiración hay que ponerle un nombre. Lo que esto quiere decir es que una vez que tenemos una idea tenemos que intentar aterrizarla de alguna manera. La gente que ha sido enormemente productiva a lo largo de su vida es precisamente porque no dejaba que las ideas se les escurrieran entre los dedos, porque realmente las capturaba, porque realmente les daba forma, porque realmente luchaba por sacarlas a flote. Esa sería parte de mi contestación a esa pregunta. Y la otra parte, necesariamente, a mí me molesta mucho en el mundo de la creatividad que el símbolo de la creatividad sea una bombilla.
francamente. No sé de dónde viene esto, pero me molesta muchísimo. Eso está ya ahí. Está inserto en nuestra mente y no hay manera de quitarlo ni con agua caliente, ¿no? Sí, además de eso está manido. No solo por eso, sí, porque, coincido contigo. Claro, es un poco la idea de que tú pulsas un botón y se enciende una luz y ya tienes la idea, ¿no? Yo intento convencer a la gente que trabaja con nosotros en La Salle de que la creatividad, la originalidad es un proceso. O sea, no va a ocurrir, y muy pocas veces en la historia ha ocurrido, que una idea genial se convierte en algo de inmediata realización y de éxito inmediato. O sea, las ideas tienen un proceso de maduración muy, muy, muy grande que a su vez incorpora pequeños núcleos de trabajo creativo dentro de ese propio proceso. Y cualquier pintor, o sea, la gente que se dedica al arte, esto te lo explicarán muchísimo mejor que yo. Entonces, abandonemos por favor la idea de la idea genial, que es lo que se intenta encontrar en muchos brainstormings, técnica contra la cual también tengo bastante enfado, ¿no? Porque llevamos con esto, con el brainstorming, 50 años, entonces, y design thinking y todo esto es del siglo pasado. O sea, cuesta creerlo, pero cuando decimos design thinking, esto es algo que se inventó en el año 1992 y seguimos hablando de ello como si fuera lo más cool del mundo. Y esto es algo que está en el siglo pasado. Entonces, la creatividad es un proceso, y es un proceso que, como todo, requiere esfuerzo, a veces sufrimiento, pero eso es lo que hace que al final las ideas lleguen a donde tienen que llegar. Y al final ha acabado por convertirse en una parte más del proceso cotidiano. Sí. Por lo tanto, no es visto como nada distinto. Es algo por lo que, antes o después, y como te dice el empleado, sí, a mí me toca pasar por el taller dentro de 2 semanas. O sea, es algo que ya forma parte del día a día, en la mayor parte. Y por lo tanto, pues en cuanto que ya está incorporado, poco va a aportar, ¿no? Bueno, solo falta que prueben con Element 4, que es una manera de entenderlo de forma proceso y no rutinario. Pero bueno. Creo que es mucho más fácil encontrar una idea con un tiempo prolongado, con un tiempo de maduración, que lo va a necesitar. Por eso que te presionen y te digan tienes que ser original para el lunes, va a ser complicado que ocurra, ¿no? Los espacios llenos, a mí particularmente me parece que son grandes enemigos de esa originalidad. Y por otro lado, cuando nos ponen en un espacio vacío, imaginaros en un iglú, que es un espacio vacío, circular, blanco, sin nada, ¿no? Que tú seas capaz de imaginarte un rincón, la idea de ¿qué será un rincón en un iglú? Eso ha nacido de la nada, de ese espacio en el que no hay nada. Llenamos a veces demasiado las cosas para intentar ser originales y no sé si ese es el camino. Lo pongo simplemente como duda. De hecho, antes hablabas... Perdón, termina. No, es únicamente un detalle. Antes hablabas del Element 4 como una nueva manera de concebir los procesos de ideación y de innovación. Mi pregunta sería, ¿por qué hay tan pocas iniciativas como esta? O sea, ¿por qué realmente hemos industrializado el proceso creativo? ¿Por qué en todas las partes se idea de la misma manera? ¿Por qué absolutamente... Claro, esto nos sorprende cuando lo decimos de esta manera. ¿Por qué todos los procesos de innovación, de ideación, de creatividad, de originalidad en todas las organizaciones se basan en una única, sola y simple herramienta que es el post-it? O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿qué pasa? Que ya no se puede tener ideas si uno no tiene un post-it y un canvas y un no sé qué. O sea, que fue un fallo en su propio inicio. ¿Por qué? Sí. Claro, pero ¿por qué hay tan pocas disrupciones en el propio proceso creativo? Esto es lo que a mí, digamos, me preocupa. O sea, el día que la innovación deje de ser innovadora y la creatividad deje de ser creativa y la originalidad deje de ser original, estaremos muertos. Entonces, ¿por qué hay tan poco de esto? Es que era precisamente de lo que iba a hablar yo con respecto a lo que decías de la bombilla para ilustrar la creatividad. Es que realmente eso es una falta de creatividad en sí mismo, porque la bombilla nunca fue un símbolo de creatividad. Fue idea de se me ha encendido la luz y a partir de aquí empiezo a crear y a trabajar. Lo que pasa es que la creatividad se murió y la gente utiliza la bombilla como símbolo de creatividad, pero no lo es. En ningún momento lo ha sido. Ha sido siempre esa idea que se me ha encendido, a lo mejor escuchándote a ti hablar, se me ha ocurrido una cosa brillante, esa luz, esa brillantez que se me ha encendido, pero que ahora tengo que empezar a trabajar con ella, como tú decías. Fijaos, hicimos una encuesta, un pequeño estudio, bueno, participaron casi 500 personas, o sea que la muestra no era de gente que practicaba Design Thinking. Y el 80% de ellos, el 40% solo utilizaban 2 herramientas en cada iniciativa. Otro 40% llegaba a 4. Solo un 20% utilizaba más de 4 herramientas. Es decir, lo habían rutinizado. Eso es. No puedes seguir un proceso creativo que tiene distintas etapas, que normalmente es iterativo, si utilizas 2 herramientas. Necesitas una paleta más amplia. Imagínate un pintor con 2 colores.
O sea, necesitas más y un proceso que sea abierto, no constreñido como hay muchos enfoques. Claro, ¿no? pero es que en ese caso la pintura no es una herramienta en sí, es una forma de comunicación. La herramienta, puedes tener una sola herramienta, que es el pincel, y una segunda, el lienzo, pero todo lo demás es una línea de comunicación que tienes que desarrollar. Aparte del hecho de que cuando hablamos de design thinking hablamos de inculcar en las personas el pensamiento de diseño, la mente de los diseñadores, y los diseñadores no utilizan post-its. Exacto. Entonces es que a veces tenemos que reflexionar sobre cómo están concebidas las cosas y por qué la gente que tiene éxito en procesos de ideación tiene éxito, precisamente porque no hacen siempre lo mismo. Exacto. Quizá deberíamos haber empezado el programa y no sé si finalmente lo acabaremos con la pregunta ¿y qué es ser original? Mira, muy buena pregunta. Pues a colación de esto tenemos una pregunta para vosotros que siempre tenemos en los programas que nos hacen los niños, porque a veces nos toca afrontar situaciones que parecen imposibles o nos plantean retos enormes. Fijaros bien en la pregunta que nos hacen los niños, ¿qué os van a hacer a vosotros? Cuando te pide el jefe hacer algo imposible, ¿qué le dices? Cuando te pide el jefe hacer algo imposible, ¿qué le dices? Cuando te pide el jefe hacer, para que yo lo entienda bien. Hacer algo imposible. Algo imposible. Claro, te dice algo que vas a hacer y tú dices, eso es consideras imposible. que es imposible. De acuerdo. ¿Qué le dices al jefe? Que me ponga un ejemplo. Yo le digo, ¿me lo pintas? ¡Ay, qué bueno! Yo le diría, cuando lo hiciste tú la primera vez, ¿cómo te salió? Me encanta. Es que cuando se lo preguntamos a los niños, esto fue una pregunta que ellos mismos me hicieron, y yo digo, ¿y tú qué le dirías? Que lo haga él y luego me diga cómo lo ha hecho. A los niños les falta todavía comprensión de cómo funciona el mundo de las organizaciones. Pero bueno, todo llega, todo llega. Bueno, yo creo que para acabar, que nos queda un minuto y medio por ahí, ¿no? Pues podemos acabar perfectamente con la pregunta que nos ha hecho Carmen, ¿no? Lanzado Carmen. Entonces, ahí la dejo, Carmen. Yo he hecho la pregunta, no he dicho que fuera a pues responderla. ahí dejo yo la pregunta. Venga, para Jesús, que te has marcado un libro ¿qué sobre es eso? la originalidad? Yo tengo no una, sino dos respuestas a esa pregunta. La primera es, para saber qué es lo que es la originalidad, hay que leerse Génesis. Justo lo iba a proponer yo, es importante. Muchas gracias, sería la primera respuesta. Y luego, esto va a sorprender muchísimo, pero yo últimamente creo que todas las habilidades humanas, todas las competencias del ser humano, nacen de un mismo sitio, que es de la actitud. Qué bueno. O sea, yo creo que para ser original lo primero que hay que hacer es querer serlo. ¿Eso a qué te llevará? A intentarlo, a practicarlo, a buscar información, a entrenarte a ti mismo, a tropezarte y levantarte, a muchas otras cosas que están descritas en muchos libros, pero lo primero es querer serlo, querer vibrar con el deseo de ser tú mismo, de ser diferente, de no seguir a la mayoría, de no estar donde está todo el mundo, de no repetir las palabras que repite todo el mundo. Nos hemos convertido en un mundo en el cual nos uniformizan demasiado. Sí. Entonces ese deseo de salirse del guión, para mí es lo primero que se necesita para llegar a ser una persona original. Yo estoy de acuerdo, y lo segundo sería ser capaz de reconocer que te has equivocado y aprender de ello. Qué importante los errores. Yo lo tercero lo tenía aquí anotado, como hay vídeo se puede ver, había puesto otro enemigo es la opinión general, que es justamente, coincido plenamente. Creo que además hay que añadirle sentido del humor. En el caso de Jesús, te iba a decir, yo no sé si al final será original, pero se lo ha pasado de miedo. A eso venía. Y de hecho, uno de los invitados que vino aquí a un programa, y con esto yo creo que acabamos, dijo que los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos debería cambiar de nombre, RRHH, y llamarse Recursos Humores. Qué bueno sería. Sí. Así que con los recursos humores vamos a cerrar por hoy el programa y os esperamos en el próximo programa, que será el 7º de la segunda temporada. Hasta pronto. Hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias.